Hola, buenas noches para todos. Que Dios estemos iniciando una semana de bendiciones. Antes de iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos para escudriñar tu bendita palabra, Señor, que trae vida, salud, libertad, restauración, protección, seguridad, consuelo, fortaleza, edificación, exhortación y tantas cosas más, Señor. Gracias, Padre, porque tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz del Evangelio y con ello, Señor, todas las bendiciones que eso conlleva, Padre. Señor, en esta hora no solo venimos dándote gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido nuestro Padre y nuestro guardador, Señor, y lo seguirás siendo desde ahora y para siempre, sino también para agradecerte por este tiempo que nos permite, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo, escudriñar tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, derribando toda mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la epístola de Santiago, en el capítulo número 3, versículos del 1 al 12. Vamos a comenzar leyendo el pasaje completo. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En este pasaje de la Escritura yo encuentro tres temas. El primero es un mensaje dirigido a los maestros de la palabra. El segundo, un mensaje relacionado con las ofensas. Y el tercero, un mensaje relacionado con el cuidado que tenemos que tener acerca de nuestras palabras. En el primer caso, dice la palabra en el versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este mensaje parecería contradictorio con el mensaje que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces pareciera como que en lugar de desear, lo que está haciendo acá es desanimando a los que
quisieran ser maestros de la palabra. Y también pareciera una contradicción con 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, donde dice la palabra: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Sin embargo, no hay ninguna contradicción acá, porque por un lado el Señor nos está llamando a que anhelemos los dones mejores, y uno de los dones muy importantes en el ministerio de la iglesia es el don de la enseñanza. De hecho, la palabra requiere de los obispos que sean aptos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, eso también enseña a otros, que sean idóneos para enseñar o capaces para enseñar también a otros. O sea, el ministerio de la enseñanza es un ministerio importante. Con esta escritura no está buscando desanimar a los que quieren seguir el ministerio de la enseñanza de la palabra. Les está haciendo solamente una observación, no para desalentarlos sino para animarlos a considerar la gran responsabilidad que implica este ministerio. Se refiere a una condenación que viene del diablo, porque Dios no condena de ninguna manera. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? Es decir, ninguna acusación ni ninguna condenación puede provenir de Dios. Cuando nos está diciendo en este pasaje que no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, a lo que se está refiriendo es que nosotros no debemos, los que tenemos el don de la enseñanza, no deberíamos enseñar para proveer a las personas solamente de información, sino de vida. ¿Y cómo es esto? Es que la palabra, para que sea verdaderamente una palabra ungida, una palabra que penetre en el corazón de la gente, debe ser también una palabra vivida por nosotros. O sea, lo que nos está diciendo acá básicamente Santiago es que los que quieran ser maestros no prediquen información, prediquen vida. El mensaje que predican, primero vívanlo. De esa manera no van a recibir condenación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros predicamos un mensaje que no vivimos, el diablo ahí mismo, en el mismo púlpito, en el mismo lugar de enseñanza, nos va a estar acusando de por qué estamos predicando algo que no vivimos. En resumen, al respecto de esto, lo que podemos decir es que debemos anhelar, si tenemos el llamado a enseñar, debemos anhelar ese don y pedírselo al Señor. También eso implica tener un compromiso con la verdad, no solo oída y estudiada para transmitirla, sino principalmente para vivirla. Una tercera cuestión importante en esto es compartir con otros lo que nosotros conocemos y practicamos. Cuando compartimos solo lo que sabemos pero no vivimos, ello es información. Pero si lo que compartimos lo vivimos, entonces estamos trasladándoles unción, además de experiencia. Y esto nos lo enseña también Jesús. Jesús en Mateo capítulo 4, capítulo 23, versículos del 2 al 4, nos dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí vemos dos cosas. Primero, que dicen y no hacen. Es la primera llamada de atención que Jesús hace al respecto. Dicen, pero no hacen. Enseñan, pero no hacen. Y por el otro lado,
imponen a los demás cargas pesadas y difíciles de llevar que ellos mismos no están llevando. O sea, están imponiéndole cargas a otros que ellos mismos no las pueden cumplir. Por eso todo el mensaje es: si vamos a enseñar la palabra, enseñemos sobre aquellas cosas que vivimos, no sobre las que solo tenemos información. Hay que vivirlas. Y la palabra nos enseña o nos exhorta a enseñar el consejo completo de la palabra. Es decir, debemos vivir la palabra completa, no ser especialistas. Las especialidades están bien para los trabajos seculares, pero en el Señor, nosotros los que somos llamados al ministerio, los que somos llamados a compartir la palabra, y en realidad somos llamados a compartir la palabra a todos, porque la gran comisión es una comisión para todos, debemos tener el conocimiento y la vivencia del consejo completo de la palabra. Así que esto no es para desanimar a los maestros, es para animarlos y enfocarlos en su responsabilidad, que básicamente es vivir aquello que predicamos. En el versículo 2 está un segundo tema. Dice la palabra: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, también de refrenar todo el cuerpo. Esto es una introducción al siguiente tema del cual nos va a hablar la epístola de Santiago, que es el control de la lengua. Pero al respecto, antes de entrar a lo que nos dice la palabra respecto al cuidado que debemos tener con la lengua, con nuestra boca o nuestras palabras, notemos que habla de ofensas. ¿Y qué tipo de ofensas está hablando? Ofensas hacia Dios y hacia otros. El no poner cuidado en nuestras palabras cuando nos dirigimos a otras personas o hablamos de Dios puede provocar que ofendamos a Dios y además que ofendamos a las personas. Las quejas, las dudas, la incredulidad, y ojo con esto, las quejas, las dudas, la incredulidad con respecto a lo que dice la palabra de Dios, en el fondo, son un ataque al carácter de Dios, al ser de Dios, a su integridad, a su veracidad. Cuando nos estamos quejando, estamos diciéndole que Él no hace lo que dice su palabra. Cuando estamos dudando, también estamos poniendo en duda la veracidad del carácter del Señor, la veracidad de su palabra, porque estamos dudando que Él haga o que Él sea lo que dice que es. Lo mismo cuando estamos en incredulidad, y eso es una ofensa a Dios. Por eso también la palabra nos dice acá en este pasaje, dice que todos ofendemos muchas veces. A veces sin darnos cuenta, sin que sea nuestra intención, pero porque no entendemos el fondo de lo que significan las cosas. Por ejemplo, muchas veces no entendemos el fondo de lo que significan las quejas, la incredulidad o la duda con respecto a lo que Dios dice en su palabra, pero tampoco entendemos lo que implica el chisme, la murmuración, el juicio, la acusación, la condenación, la culpabilidad, la calumnia, el reproche cuando hablamos con los demás o relacionado con los demás. Todas esas son ofensas que nosotros hacemos con la palabra. Este es un recordatorio a cuidar lo que hablamos. Y cuidar lo que hablamos comienza por cuidar lo que pensamos y lo que sentimos, porque las palabras se originan en el corazón. En Lucas 12:34 y en Lucas 6:45 la palabra de Dios y Jesús nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, las palabras comienzan en el corazón, comienzan en lo que pensamos y en lo que sentimos.
También Jesús en Mateo 15, versículos del 11 al 18, hablando de lo que contamina al hombre, nos enseña que no es lo que sale, lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Y lo que sale de la boca del hombre son palabras. ¿Y por qué es lo que contamina? Porque es lo que sale del corazón. Y nos da acá una clave para evaluar nuestro crecimiento en el Señor, nuestra madurez en el Señor, y esta clave tiene que ver precisamente con las palabras. Dice, el varón perfecto es aquel que es capaz también de refrenar su lengua. Entonces, si logramos refrenar la lengua, vamos a refrenar las pasiones, la concupiscencia que está anidada en esa parte engañosa y perversa del corazón. Porque si algo es lo más difícil a veces de controlar, o si no a veces normalmente lo más difícil de controlar es la lengua. Pero si controlamos la lengua vamos a controlar todos los demás, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, etc. Y eso es lo que determina verdaderamente nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad es qué tanto ponemos nuestra carne en sujeción, qué tanto negamos nuestra carne, qué tanto manifestamos el carácter de Cristo. Y eso se manifiesta poniendo nuestra carne en sujeción, en servidumbre. Y si logramos poner la lengua en servidumbre, esa es una señal de madurez y de crecimiento espiritual, de perfeccionamiento espiritual. Por eso también la palabra dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿De qué nos sirve? Y esto va dirigido a los pentecostales, aunque también va dirigido a todo cristiano, porque ¿de qué nos sirve a nosotros? A unos hablar en lenguas o a otros anhelar la llenura del Espíritu Santo si no vamos a usar nuestra lengua para bendecir nada más. ¿De qué sirve que hablemos en lenguas si no podemos refrenar las palabras que decimos en el entendimiento? Y por el otro lado, ¿de qué nos sirve hablar de que somos templo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, si no usamos el poder del Espíritu Santo para refrenar nuestra lengua, para ponerla bajo sujeción? Y es de ese tema en que nos continúa hablando la palabra, la epístola de Santiago en los versículos del 3 al 12. Para comenzar en el 3 y 4 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está hablando del poder de la lengua, así como el freno en la boca del caballo dirige a ese caballo, dirige todo su cuerpo, toda su acción. Así de la misma manera que un pequeño timón dirige un gigantesco barco, le da la dirección al barco, así la lengua, nuestras palabras, nuestra boca nos controlan o tienen el control de nuestras acciones, ejercen control sobre nuestra persona e influyen en todos los aspectos de nuestra vida, marcando la dirección que vamos a tomar, porque las palabras reflejan lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Volvemos a lo que enseñó Jesús en Lucas 12:34 y Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Luego dice en Mateo 15, versículos del 11 al 18, lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale. Otra vez, las palabras salen del corazón, pero además nos contaminan todo nuestro ser. ¿Por qué?
porque lo que oímos, y nuestras palabras las oímos, lo que oímos entra a nuestro corazón. Es una de las, lo que oímos es una de las ventanas del corazón. Entonces, esas palabras vienen a reforzar, a fortalecer, a retroalimentar la maldad en nuestro corazón si nuestras palabras son de maldición. Pero si son palabras de bendición, van a fortalecer lo bueno, lo que es conforme a la voluntad de Dios en nuestro corazón. Por eso necesitamos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Además, lo que dice Lucas, capítulo 18, versículos del 20, Proverbios 18, del 20 al 21. Dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Y esto, el vientre, es el corazón, es otra forma de llamar al corazón o de llamar al hombre interior. Entonces, del fruto de la boca del hombre se llenará el ser interior del hombre. Se saciará, se llenará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir, la muerte y la vida, la bendición y la maldición, lo bueno y lo malo están en poder de la lengua. Y el que ama su lengua, sus palabras, su boca, se llenará, comerá de sus frutos y se llenará de sus frutos. O sea, las palabras que nosotros pronunciamos son palabras poderosas. Veamos este caso importante. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Punto número 1. Dentro de esa imagen y semejanza de Dios está el poder de las palabras. El poder creativo de Dios está en su palabra. Él, por su palabra, hizo todas las cosas y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Nos dice primero Génesis 1, cuando vemos que todo lo que Dios creó, Dios lo creó hablándolo, y segundo en Hebreos capítulo 11, versículo 1:3. Hebreos 1:3 dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, la palabra de Dios es poderosa. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor, por lo tanto nuestra palabra es poderosa también. Esta es una característica que Dios no comparte con nadie más, ni siquiera con los ángeles. Las palabras de los ángeles no tienen el poder creativo. Las palabras de los ángeles solo comunican. Lo mismo sucede con la palabra de los ángeles caídos o los demonios. Ellos solo comunican. Para darle vida a lo que el diablo quiere o a lo que los demonios quieren, necesita una boca humana para hablarlo, porque solo la boca humana puede crear para vida o para muerte lo que dice. Entonces el diablo, por eso acá nos dice que las palabras encienden un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. Es un fuego de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado con nuestras palabras, se las vamos a prestar al diablo, y entonces vamos a dar vida a lo que el diablo quiere, que es para robar, matar y destruir, en lugar de dar vida a lo que Dios quiere, que es para edificar, para exhortar, para consolar, para construir, para vivificar, para libertar. Entonces hay una batalla. Nosotros libramos una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón, en relación con las palabras. El diablo queriendo usar nuestras palabras para causar muerte y maldición, y Dios queriendo usar nuestras palabras para provocar vida y bendición. Pero de nosotros va a depender. Por eso tenemos que tener primero un conocimiento muy profundo de lo que implican las palabras, porque las palabras no se las lleva el viento. Aquí nos dice claramente, y en la vida lo experimentamos, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras o son puñaladas o son para edificación. Pero las palabras no se las lleva el viento. Las palabras entran al corazón de uno y se quedan ahí para edificar o se quedan ahí para mal.
Entonces las palabras no se las lleva el viento, las palabras producen vida o muerte, bendición o maldición. Debemos estar conscientes de eso, no ser como aquellos que les dicen de lengua floja, que hablan por hablar y hablan cualquier cosa, cualquier tontería y dicen y no miden las consecuencias de sus palabras. Nosotros como hijos de Dios sí debemos medir las consecuencias de nuestras palabras y tener cuidado con nuestras palabras. Veamos lo que significa, lo que nos enseña Santiago del versículo 5 al 8 del capítulo 3. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, la jactancia, la arrogancia, la soberbia, etcétera, sale del corazón y se manifiesta en nuestras palabras. Luego dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En Proverbios 18:6 la palabra de Dios dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Esto se refiere al daño grave que puede causar la lengua a través de su uso irresponsable, en ofensas, mentira, chisme, murmuración, calumnia, reproches, insultos, menosprecio, burla, etc. Todos esos son idiomas o lenguajes del diablo, que si nosotros los hablamos vamos a dar vida a lo que el diablo quiere hacer de mal en la vida nuestra y en la vida de las demás personas. O hablamos lo bueno, la palabra de Dios, o vamos a hablar las palabras del diablo, los lenguajes del diablo. Yo le llamo a esto los lenguajes del diablo: ofensa, mentira, chisme, murmuración, calumnia, reproches, insultos, menosprecio, burla, etc. ¿Por qué son los lenguajes del diablo? Porque vienen para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir, ¿qué? La identidad de una persona, sus sueños, su buen nombre, su reputación, sus luchas de toda la vida. Todos ellos y todas esas cosas son daños muy difíciles de reparar. Traen quebrantamiento, además traen quebrantamiento o destrucción de relaciones. Mire, una persona puede pasarse toda la vida levantando su buen nombre, su buena reputación. Puede cometer un error en su vida, pero si ese error lo agarra un calumniador, un chismoso, un murmurador, va a hacer de ese error una cosa gigantesca y va a tirar a la basura la lucha y el esfuerzo de una persona de todos sus años en los que batalló para tener una buena reputación, un buen nombre. Y hoy, a través de las redes sociales, la gente con una ligereza habla mal de otros y sin pruebas. Conozco a una persona y no puedo meter las manos al fuego al 100% por ella, pero conozco de su integridad, conozco de su corazón, conozco de su honradez en varios aspectos, y sin embargo, porque ocupa un puesto público, lo meten dentro de la clasificación de que es del pacto de corruptos, cuando nada que ver. Pero cualquiera usa ese adjetivo o eso para destruir a alguien que está opuesto a sus ideas, y se lo pasan llevando y se pasan llevando el esfuerzo de toda su vida, además de que no solo dañan el corazón de la persona, sino que dañan el corazón de la familia de esa persona. Pero, y estoy poniendo solo un caso, pero hay otro montón de casos. Un ministro sacan las cosas de lo que dice de contexto, y con eso arman una mentira, un chisme, una burla, cualquier cosa que deshace o que destruye la reputación de ese ministro o el trabajo de ese ministro. O si no, otros ministros hablan mal de alguien para para robarle las ovejas, hacerle daño y robarle las ovejas. En fin, hay muchas cosas con las cuales podemos hacer daño con la boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Una pequeña palabra, una palabra de pocas letras, o una oración de pocas palabras,
puede provocar un gran fuego. Eso es lo que nos está diciendo Santiago en el versículo número 5 y en Proverbios 18:6. Luego en el versículo 6 dice, es un fuego, un mundo de maldad. Es decir, es un fuego de maldad si no la tenemos bajo control. Proverbios capítulo 18, versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Qué quiere decir eso? Las palabras impías que pronunciamos son un reflejo de la maldad de nuestro corazón, y maldad implica también maldecir, es decir, decir mal de una persona. Maldecir no es solo decirle maldito a alguien, maldecir es hablar mal de alguien, hablar en contra de su reputación, en contra de su prestigio, en contra de sus sueños, en contra de su esfuerzo. Mire, ¿cuántos matadores de sueños no hay? Uno puede tener una visión o un sueño de algo y rapidito la gente envidiosa o la gente mediocre, rapidito le dice, eso no lo vas a poder hacer, eso es imposible, nadie lo ha hecho. Ahí estamos matando con nuestras palabras, estamos matando un sueño. ¿Y quién es el que viene a robar, matar y destruir? El diablo. Entonces estamos haciendo la obra del diablo, en lugar de estar haciendo la obra del Señor. Es un fuego de maldad, porque si no controlamos nuestras palabras, de lo que vamos a hablar es de ese corazón engañoso y perverso que todavía permanece en nosotros, que es un corazón malo. Entonces eso va a provocar fuego de maldad. Si no ponemos control en nuestras palabras y dejamos que hable ese corazón engañoso y perverso, lo que vamos a hablar son fuegos de maldad. La otra cosa que nos dice en el versículo número 6 es que contamina todo el cuerpo. ¿A qué se refiere esto? En Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Miren, hay gente, y hay gente así. Yo me he topado, no con muchos, pero me he topado con algunos, que vienen con uno y le dicen, mire hermano, fíjese que le voy a contar algo, pero no es chisme, oye, es para que ore al respecto. Pero lo que me traen es un chisme de alguien más. Porque cuando les pregunto, bueno, ¿y qué pruebas tienen? No es que me contaron, o es que lo que hace lo evidencia. No hay pruebas. Están hablando mal de la gente y encima de todo lo espiritualizan. No es, hermano, no es para que sea un chisme, no, es para que nos pongamos de acuerdo y nos convengamos y oremos. Eso es espiritualizar el pecado. Tratar de encubrir el pecado. Chisme es chisme, murmuración es murmuración, insulto es insulto, calumnia es calumnia, y la palabra de Dios dice en el Salmo 15 que el hombre que quiere habitar bajo la morada del Altísimo, en la sombra del Omnipotente, necesita ser una persona de integridad, y eso implica no calumniar, no hablar mal de otro, no chismear, no murmurar, no insultar, menospreciar, burlarse, etc. Así que tengamos cuidado con nuestras palabras, porque lo que sembramos cosechamos. Si sembramos palabras malas, vamos a cosechar palabras malas en contra nuestra. Si hablamos mal de otro, van a hablar mal de nosotros. Y siempre la cosecha es mayor que la siembra. La cosecha nunca es 1 por 1. La cosecha siempre es una multiplicación. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque nuestras palabras, por eso dice, el que ama sus palabras va a llenar su vientre de ellas. ¿Qué quiere decir eso? No solo que las palabras que estamos hablando nos están contaminando, sino que vamos a cosechar lo de nuestras palabras, la cosecha de nuestras palabras, y nos las vamos a tener que tragar, porque es nuestra responsabilidad, es nuestra cosecha. La otra cosa que dice en el versículo 6 es que ella es primero inflama la rueda de la creación. ¿Qué significa eso? Que no solo afecta a la persona que habla,
o a la persona de la que habla. Cuando hablamos mal, eso puede provocar un efecto destructivo en todo lo que está a nuestro alrededor, en toda nuestra esfera de influencia. Pongamos un ejemplo. Tenemos un grupo de amigos, 10 amigos, 15 amigos, y de repente hablamos mal con 13 de ellos de uno de los 15. Los 15 me incluyen a mí, ¿verdad? Entonces son 14 aparte de mí. Pero un día con los 13 hablamos mal de ese 14º. ¿Qué cree que va a pasar? Primero que nada vamos a afectar a todos los demás. Si hablamos mal del otro, los vamos a afectar. Vamos a crear una división porque unos van a estar a favor, unos van a estar en contra, y eso va a crear divisiones, celos, contiendas, disensiones, discusiones, pleitos y hasta en algún momento algún distanciamiento y quebrantamiento de relaciones. Eso significa que inflama la creación. No solo nos afecta a nosotros, no solo afecta a la persona a la que hablamos, sino de todo nuestro entorno. Generalmente cuando hablamos palabras malas, palabras de murmuración, chisme, juicio, crítica, etcétera, lo que estamos hablando es de la amargura que hay en nuestro corazón, y la palabra de Dios dice que nuestra amargura va a contaminar a otros. Es lo mismo esto de inflamar la rueda de la creación. Nuestras palabras que no son de bendición van a incendiar o a inflamar todo lo que está a nuestro alrededor. Y por el otro lado dice que la lengua es inflamada por el infierno. Si no somos cuidadosos con nuestra palabra o con nuestras palabras, la lengua va a ser tomada por la carne, y eso es ser inflamada por el infierno, porque nuestra carne está conectada con el mundo y el mundo está conectado con el diablo. De hecho el mundo es controlado por el diablo, y el mundo controla la carne. Entonces, cuando nosotros no le ponemos control a nuestras palabras, no tenemos cuidado de nuestras palabras, es la carne, el corazón engañoso y perverso el que va a hablar. Y el corazón engañoso y perverso solo puede hablar maldad, iniquidad. Entonces, nuestras palabras van a causar daño a todo a nuestro alrededor. Recordemos que el diablo anda buscando bocas a través de las cuales hablar para crear lo que él quiere. Y lo que él quiere crear es para robar, matar y destruir. Por lo tanto, si no ponemos control a nuestras palabras, el diablo a través de la carne va a usar nuestra boca para robar, matar y destruir en lugar de construir el reino de Dios. En Santiago 3:8 nos dice algo muy importante. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí no está diciendo que la lengua nunca la vamos a poder controlar. No está diciendo que la lengua no pueda de alguna manera ser controlada. Lo que está diciendo es que el hombre por sí solo, por sí mismo, no lo puede hacer. La carne no puede sujetar a la carne. La carne no puede poner en servidumbre a la carne. Porque la carne no se va a dividir a sí misma. Entonces, una persona carnal, una persona en la carne, en sus propias fuerzas, no puede dominar la lengua. Por ello, pero sí hay una forma de dominarla, una forma de ponerla bajo servidumbre, y es a través de Dios. Solo por el poder del Espíritu Santo, negando nuestro yo y llenándonos del Espíritu Santo y de su fruto, podemos poner a la lengua en sujeción a lo bueno. Y esto implica la necesidad de estar conectados con el Espíritu Santo antes de hablar. Por eso también Santiago nos dice en otro pasaje que seamos lentos para hablar. Es decir, que pensemos antes, pero ese pensar es que pensemos en común acuerdo y conectados con el Espíritu Santo. Cuando pensamos conectados con el Espíritu Santo, cuando pensamos conectados con Dios y con su palabra, entonces vamos a poder refrenar la lengua. Es la única manera de refrenarla. Y en Santiago
capítulo número 3, versículos del 9 al 12, nos insiste en la necesidad de controlar nuestras palabras. Dice que con ella bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, es una total incongruencia, una hipocresía, porque si bendecimos a Dios y en el hombre está la imagen y semejanza de Dios, deberíamos estar bendiciendo esa imagen y semejanza de Dios, pero bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Es una incongruencia total, es una falta de integridad, número uno. Cuando maldecimos a un hombre, en realidad estamos maldiciendo a toda la persona, no estamos maldiciendo solamente un aspecto de su persona, sino la estamos maldiciendo en su totalidad. Por lo tanto, dentro de esa maldición implica la maldición de la imagen y semejanza de Dios que está en esa persona. Por lo tanto, aunque no lo pretendiéramos así y sin darnos cuenta, estamos maldiciendo a Dios, maldiciendo su imagen en esa persona. Entonces, un consejo, ya para ir cerrando este tema, un consejo es, miren, si no vamos a hablar bien de alguien, si no vamos a hablar nada bueno de una persona, mejor no hablemos absolutamente nada de ella. Calladitos nos vemos más bonitos. Y además de eso, nos estorbamos el pecado a nosotros mismos. En nuestra boca, en Jeremías 33:3, en realidad en Jeremías 33, Ezequiel 33, del 1 al 9, habla de que somos atalayas de Dios, somos como trompetas de Dios. Y si somos atalayas, si somos hijos de Dios, deberíamos hablar las palabras de Dios. Y si somos, y las palabras de Dios son para edificar, para exhortar, para consolar, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Entonces nuestras palabras deberían ser palabras para edificar, para exhortar, para consolar. Le repito, si no tiene nada bueno que hablar de una persona, que es imposible que no tengamos algo bueno que hablar de una persona, pero si no encontráramos nada bueno de qué hablar de una persona, no hablemos nada. Calladitos nos vemos más bonitos. En todo caso, hablemos de esa persona con Dios y que sea el Señor quien se encargue de rectificar en esa persona lo que está mal. Pero nosotros no somos quienes para estar divulgando lo de otra persona, y menos si nos decimos amigos. El amigo no habla mal del amigo. El amigo que habla mal de otro amigo no es amigo, es enemigo. Por eso hay un dicho que dice que con amigos así no necesitamos enemigos, porque un amigo que habla mal de otro amigo, ese no es amigo, ese es un enemigo encubierto. Ese es traidor, desleal, etc. Entonces nunca deberíamos, en general, nunca deberíamos hablar mal de nadie. Nunca. En general. Y mucho menos de alguien cercano a nosotros, que nos ha confiado aspectos de su vida muy íntimos, y no podemos usar esas confesiones o esas intimidades para estarlas divulgando y para estar hablando mal de esa persona con otros. Si una persona nos da el privilegio de abrirnos su corazón y enseñarnos algunas cosas que no están bien en su corazón, lo que nos está dando es la oportunidad de edificarlo, de exhortarlo, de consolarlo, de levantarlo. No es para que lo destruyamos. En conclusión, en relación con este pasaje de Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, nuestra verdadera espiritualidad, madurez, crecimiento espiritual se va a reflejar en nuestras palabras. Les recuerdo lo que dijo Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. La verdadera espiritualidad, la verdadera madurez en Cristo, el verdadero crecimiento en nuestra vida cristiana no se alcanza sin esfuerzo,
necesitamos esforzarnos. Y controlar nuestras palabras requiere un esfuerzo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo, el apóstol de la gracia, le dice a Timoteo, su discípulo, esfuérzate, segunda de Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia requiere esfuerzo de nuestra parte. Todo es por gracia, todo es un don de Dios. Pero en nosotros sostener ese don de Dios, mantener ese don de Dios, implica una batalla, y esa batalla implica un esfuerzo. El mismo Señor Jesucristo nos dice, el reino de los cielos solo los esforzados, los valientes, lo arrebatan. Entonces necesitamos esforzarnos en controlar no solo las palabras que hablamos, sino también las que pensamos. Recordemos que de la abundancia del corazón, de lo que pensamos, de lo que sentimos en nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Nuestras palabras no comienzan en la lengua, nuestras palabras comienzan en el corazón, en la mente y en el corazón. Entonces debemos controlar nuestra mente y nuestro corazón para controlar nuestras palabras. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Para controlar tanto nuestras palabras como nuestros pensamientos que las originan, necesitamos sujetarnos al poder del Espíritu Santo mediante una constante comunión con Él. No esporádica, sino regularmente. No improvisada, sino intencionalmente. La palabra de Dios nos enseña a que meditemos en ella de día y de noche, que tengamos en ella nuestra delicia. Eso es estar conectado con el Espíritu, que oremos sin cesar, que estemos siempre gozosos, que demos gracias a Dios en todo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ese es un esfuerzo continuado. Nuestra carne nos quiere sacar de ahí. A la carne no le conviene que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo en ningún caso, porque es por el Espíritu Santo que crucificamos las obras de la carne. Romanos 8:13. Entonces la carne va a tratar de, por todos los medios, de sacarnos de la comunión, de la intimidad, de la conexión con el Señor. Pero nosotros debemos estar conscientes de que eso es una batalla, y esa batalla solo la vamos a ganar si nosotros nos esforzamos en disciplinar nuestros pensamientos, disciplinar nuestro corazón para que esté conectado al Espíritu Santo la mayor parte del tiempo que sea posible, porque de eso depende nuestra salud espiritual. Y finalmente, si no vamos a decir nada bueno de los demás o útil para las personas o acerca de las circunstancias, callémonos la boca. Proverbios 17:28 dice algo que lo debemos tomar muy en cuenta en cuanto a este guardar silencio cuando no tenemos nada bueno que hablar de nadie, de alguien. Dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La versión Gustavo Bianchi de este pasaje es, calladitos nos vemos más bonitos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición y una exhortación a cuidar nuestras palabras desde el momento en lo que pensamos hasta el momento de lo que vamos a hablar. De esa manera se va a reflejar en nosotros un verdadero crecimiento espiritual, madurez espiritual, perfeccionamiento espiritual. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que de nuestra boca solo salga bendición. Somos llamados a ser de bendición a todas las familias de la tierra, a todas, sin excepción, a todas las familias de la tierra. Así que les invito a que de ahora en adelante, si no le hemos puesto cuidado a lo que hablamos, le pongamos mucho cuidado, mucha atención, y que nuestras palabras antes sean filtradas por el Espíritu Santo. Antes de hablarlas, sean filtradas por el Espíritu Santo.
Muy bien, si esta enseñanza ha sido de bendición, compártala con sus contactos en sus redes sociales. Aparte de ello, le recordamos que además de estas enseñanzas de lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, también tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, solo Gustavo Bianchi, y ahí va a encontrar usted edificación, exhortación y consolación en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que les invitamos para el próximo miércoles a las 8 de la noche, si Dios lo permite, y vamos a orar para cerrar esta transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, en esta noche venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor, por la poca valoración que hemos tenido de nuestras palabras, Señor, que ha implicado también tener un poco cuidado con lo que hablamos. Y hemos ofendido muchas veces, Señor, no solo a otras personas, sino también a ti con nuestras palabras. Y, Señor, te pedimos perdón también porque hemos permitido que nuestras palabras en algunas oportunidades, Señor, sean el altavoz que necesita el diablo para poder crear lo que él quiere crear, para robar, matar y destruir, Señor. Te pedimos perdón por ello, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poner freno a nuestra lengua, Señor, a nuestras palabras, y que de nuestra boca solo salgan palabras de bendición, palabras de edificación, de exhortación y de consolación, Padre. Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos usado mal nuestra boca, Señor, y te pedimos que nos limpies de toda maldad y que trabajes por tu Espíritu Santo en nuestro corazón para alinear nuestras palabras a tu corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, así como también, Señor, en esta noche te pedimos por todos los que están enfermos, no solo de COVID, sino de cualquier enfermedad, Señor, que están en las unidades de cuidados intensivos o en salas de hospitales o en sus casas, Señor. Padre, hasta ahí en donde estén, que tu Espíritu Santo, Señor, los sane de una manera sobrenatural, los sane, los restaure de una manera sobrenatural, Señor, de tal manera, Padre, que ellos se vuelvan a ti de todo corazón, los que no te conocen, y los que ya te conocen, Señor, se vuelvan aún más a ti, Padre. También te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no tienen un trabajo, que seas tú, Señor, el que supla sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que también, Señor, les proveas un trabajo para que ellos puedan suplir las necesidades de su familia, Señor. Padre, también te pedimos que el Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, esté también sobre los nuestros, Señor, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, Señor, protegiendo, guardando, cuidando, poniendo en alto, Señor, sobre todo problema o circunstancia negativa a los nuestros, Señor, y que tu Espíritu Santo también los acerque cada día más a ti, sin importar la circunstancia en la que se encuentren, Señor, pero que cada uno de ellos sea acercado más a ti, principalmente, Señor, aquellos que se han alejado de ti o aquellos que no te conocen, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestros oraciones, así como nuestro agradecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y primeramente Dios, si Él lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos.